Hola, soy Nicolás Llerena de la teoría 1.02 y con mi grupo, que se irán presentando a lo largo de la exposición, hemos realizado el laboratorio número 2 del curso Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Empezando con nuestro primer experimento, en el cual hemos armado una bobina de Tesla casera. Primero hablemos de los materiales. Para hacer nuestra bobina de Tesla, hemos requerido madera de 21,5 por 11 centímetros, una batería de 9 voltios, un conector broche para la batería, un transistor 2N2222A, una resistencia de 27 kiloohmios, un interruptor, un tubo PVC. En nuestro caso, nuestro tubo era de 10 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro. Y en nuestro caso, por las dimensiones de nuestro tubo, hemos usado 18,38 metros de alambre de cobre, un cable de 1 milímetro de grosor. Hemos usado 15 centímetros de largo del cable, un foco ahorrador, estaño para soldar y con su respectivo cautín para la soldadura. Primero usaremos el tubo PVC y empezaremos a enrollar el alambre de cobre con el máximo de vueltas posibles y de tal manera formar una bobina. Importante, con una cuchilla quitar el esmalte de los extremos del alambre aplicado. Esto es para que se pueda soldar más fácil y también para que la electricidad pueda transitar por las conexiones. Después pegaremos el tubo PVC a la madera. También debemos pegar el transistor a la base y empezaremos a soldar. Primero uniremos la resistencia al pin base del transistor, quedando como lo mostrado. Pegaremos después en la tabla un trozo de cable, el cual después le daremos 2 vueltas en el tubo embobinado y seguiremos soldando el cable con el pin conector del transistor. Luego hacemos un puente con el cable hasta el extremo inferior de la resistencia y en el mismo lugar soldaremos un cable. Con el cable negro del broche de la batería lo soldaremos al pin emisor del transistor y después con el cable anterior lo soldaremos al pin derecho del interruptor y el cable rojo del broche de la batería lo soldaremos al pin izquierdo del interruptor, quedando de esta manera. Conectamos la batería del broche y debía funcionar, pero en nuestros primeros intentos no funcionaba y era porque la batería de 9 voltios ya estaba consumida. Habiendo cambiado de fuente de energía, en este segundo intento podemos comprobar que sí funciona nuestra bobina. Mi nombre es Fernando José Muñoz Pócar, soy de la carrera de Ingeniería Electrónica. Explicación del fenómeno. El fenómeno físico que se produce en la bobina se explica con la ley de Faraday, la cual enuncia que al conectar el solenoide a una fuente de corriente que pasa por las espiras que lo envuelven, producen un campo magnético que pasa a través de esta. Con lo cual nuestro sistema solenoide adopta el comportamiento de un imán teniendo un polo norte y un polo sur magnético. De este modo, en nuestro experimento tenemos nuestro solenoide conectado a una fuente de 9 voltios, pero esto no es suficiente para que se induzca corriente en nuestro foco ahorrador. Para poder explicar el por qué se enciende, introduciremos los conceptos de flujo magnético, el cual es una cantidad física escalar que caracteriza al campo magnético y está representado por el producto escalar entre el vector campo y el vector área. O visto de otro modo, es el producto entre el módulo del vector campo por el módulo del vector área por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Teniendo en cuenta esta definición, sabemos que nuestro campo magnético en la bobina es prácticamente constante, por lo que inicialmente no se induciría una corriente eléctrica en nuestro foco. Por ello, lo que hicimos fue mover nuestro foco en varias direcciones con la finalidad que las líneas de campo que atraviesan su sección transversal varíen y con esto conseguir un campo variable que atraviese su superficie. Por lo que haciendo variar la cantidad de líneas de campo que atraviesan, tenemos un flujo variable y con esto una corriente inducida, la cual activa el gas en el interior del foco, con lo que se excitan sus electrones y producen la fotoluminiscencia que podemos observar en el video de nuestra demostración. Algunas aplicaciones del fenómeno son en la industria para el uso de cocinas que calientan la comida por el principio mencionado anteriormente. Otro uso se le da a los cargadores inalámbricos de celulares o dispositivos de tipo Smart, los cuales son conectados a una fuente de corriente alterna y en su interior tienen espiras las cuales producen un campo magnético, y como es corriente alterna, este campo magnético varía y esto hace que se induzca una corriente eléctrica, la cual permite cargar el teléfono sin conectarlo con cables, justamente como son los cargadores tradicionales. También se ven lámparas de inducción como esta, la cual tienen
imanes conectados a corriente alterna nuevamente. Dentro de estas lámparas hay un gas que reacciona cuando se induce una corriente, al igual que con nuestro foco ahorrador. Se excitan los electrones cuando se induce la corriente y se genera la fotoluminiscencia. Otra aplicación que encontramos fue en los hornos industriales, que al igual que en las cocinas, la energía que se produce en los alambres que tienen en su interior y la cual genera el campo magnético, esta energía se transforma en calor y eso hace que calienten, ¿no? Justamente. Algunos errores que se presentaron durante el experimento: la mala conexión o la soldadura de los cables, lo cual inicialmente produjo que no circule corriente y por tanto no se genere un campo magnético. Otro error que se presentó fue el no haber considerado el voltaje de la fuente que teníamos, que era de 9 voltios, comparado con el voltaje que necesitaba nuestro foco ahorrador. Por lo que cuando acercamos el foco, la fuente no producía lo suficiente corriente por el voltaje que tenía, por lo cual el foco no se iluminaba del todo y solo algunas secciones. Y bueno, eso es todos los errores que podemos mencionar para este experimento. Mi nombre es Jorge Gonzalo Quispe Vargas y yo les hablaré sobre el proyecto número 2 del laboratorio, en el cual elaboramos un electroimán casero. Para ello necesitamos un núcleo de hierro, como podemos ver, un generador de electricidad y un alambre de cobre. Enrollamos un alambre fino alrededor del núcleo de hierro, de tal modo formamos una bobina de unas 78 espiras. Conectamos los extremos del conductor a un generador de corriente, para luego aproximarlo a unos pequeños objetos de fierro o acero y observamos cómo estos son atraídos. Aplicación del fenómeno. El electroimán consta de un núcleo ferromagnético como el hierro, que está rodeado por un cable de cobre esmaltado conectado a un generador de corriente, como podemos observar. Por la ley de Ampere, la corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor de este. Entonces, cuando una corriente pasa a través del alambre que envuelve el núcleo de hierro, por tener propiedades ferromagnéticas, el campo magnético penetra en el hierro, generando que su dominio se magnetice en el mismo sentido del campo magnético aplicado. De tal manera, el campo que se establece sobre el núcleo es mucho más intenso y hace que se magnetice, es decir, tome las mismas características de un imán, tenga dos polos opuestos. Aplicaciones del fenómeno. El electroimán es un tipo de imán que se suele utilizar en muchas de las herramientas que utilizamos a diario. Las ventajas que ofrecen son muchas, ya que son artefactos sumamente útiles para poder realizar una gran variedad de tareas industriales y domésticas. Permiten el funcionamiento de objetos como motores, generadores, relés, altavoces, discos duros, instrumentos científicos, equipos de separación magnética y otros tipos de dispositivos eléctricos, y muchas veces se utilizan más precisamente para retirar materiales pesados como hierro o acero en los terrenos de construcciones. Los errores que desfavorecen al experimento del electroimán, uno de ellos es la composición química del núcleo que utilizamos para el electroimán. Justamente, al no ser un núcleo 100% de hierro, sino aleaciones de este, el campo magnético en su interior no es tan eficiente como si fuese hierro puro. Otro de los factores que afectan el rendimiento de nuestro experimento es el diámetro del alambre, ¿no? Según la ley de Paulet, la resistencia de un conductor es inversamente proporcional al área transversal del conductor, por lo que a mayor área, menor resistencia. Entonces, teniendo un alambre más grueso, podríamos tener menor resistencia y por lo tanto sería mayor voltaje y mayor corriente la que pasaría a través de nuestro cable conductor y se podría generar un campo mucho más fuerte. Otro efecto que desfavorece nuestro experimento es el efecto Joule, ¿no? Que la energía se disipa en forma de calor a través de los cables, por lo que el 100% de esa energía eléctrica no es convertida en campo magnético para nuestro electroimán, sino que una parte de esta se disipa. Y esto está relacionado básicamente con la termodinámica, el enunciado de Kelvin que dicta: es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de energía térmica de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Bueno, después de satisfactoriamente concluir con nuestros experimentos, podemos comprobar que cumplimos la ley de Faraday aplicada en el primer experimento de la bobina de Tesla
Y también logramos aplicar las propiedades ferromagnéticas en el segundo experimento con el electroimán.